Cuba Información. A cada rato en los grandes medios de comunicación internacionales aparecen las famosas listas de prisioneros políticos cubanos, listas que presenta un disidente muy mediático, conocido desde hace muchos años y que tiene el favor de estos grandes medios, Elizardo Sánchez Santa Cruz, conocido en Cuba como el Camaján. Elizardo Sánchez presentaba recientemente una nueva lista de supuestos presos políticos cubanos, se la presentaba a la Iglesia Católica y quería hacerla llegar incluso al Vaticano. Bueno, hemos hecho un trabajo desde Cuba Información interesante, nuestro compañero Lázaro Oramas, que lo va a explicar mejor, analizando los nombres que aparecen en esa lista de supuestos presos políticos. Yo voy a mencionar dos nombres o dos grupos de nombres para que nos hagamos una idea de qué tipo de personas aparecen en esta lista. Elías Pérez Bocourt, en 1992, que roba un yate en la playa de Tarará y para emigrar a Estados Unidos asesina a tiros a 4 vigilantes. Ese es uno de las personas que aparecen en esta lista de supuestos presos políticos. Karel de Miranda, Alain Forbes, Rider Lescay y Leandro Cerezo, exmilitares cubanos que en el año 2007 asesinaron a tiros a 2 rehenes en el intento de secuestro de un avión. Bueno, ejemplos como estos y muchas otras personas que tienen gravísimos delitos de sangre aparecen como supuestos presos políticos. Desgraciadamente, la prensa internacional le sigue haciendo caso y sigue dando por válida este tipo de información presentada, ya digo, a los más media internacionales por Elizardo Sánchez Santa Cruz. Bueno, aquí estamos hablando de un grupúsculo que en realidad no es nada, no tiene ninguna representatividad dentro de la sociedad cubana, pero sí una gran publicidad y una gran presencia en los medios de manipulación y desinformación masiva. Elizardo Sánchez Santa Cruz es un individuo totalmente desacreditado, es una persona totalmente inmoral, un fiel peón de la política de Estados Unidos hacia Cuba. Es uno de estos elementos que la prensa internacional destaca con bastante asiduidad y es lo que estas listas que fabrica es la que le ha servido a la Unión Europea para, en su momento, implantar la llamada posición común contra Cuba. Es también estas listas artificialmente creadas donde aparecen, como bien tú has señalado, verdaderos criminales, verdaderos terroristas, personas que se han infiltrado y cometiendo verdaderos actos terroristas en Cuba, en suelo cubano, atentados contra instalaciones, contra bienes públicos. Aquí aparece incluso 2 terroristas que están justamente condenados, juzgados y condenados, centroamericanos que fueron responsables al servicio del terrorista mayor Luis Posada Carriles de explosiones con bombas en instalaciones turísticas en La Habana, en las cuales resultó asesinado un turista italiano, Fabio Di Celmo, y esto... Ayer falleció el padre que ha luchado toda su vida por el honor y por hacer justicia por este alevoso crimen contra su hijo. Incluso Luis Posada Carriles se jactó de ese crimen y dice, bueno, que ese joven estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Es decir, que son listas que no califican ninguno de los llamados presos políticos que aparecen, no calificarían como tal en ningún país decente del mundo, en ningún gobierno, ni en los Estados Unidos, ni en la Unión Europea, ningún país de la Unión Europea, ni en Naciones Unidas podría calificar como presos políticos a personas terroristas, individuos con
incontables crímenes, y eso es lo que sitúa. ¿Por qué? Porque es que hay que justificar primero los dineros que reciben, los salarios que recibe. Lisandro Sánchez es uno de ellos. Se ha visto, hemos visto en videos cómo ha ido a la sección de intereses de los Estados Unidos, ahora embajada de los Estados Unidos en La Habana, a coger su parte, ¿no? Su dinero, sus habitas, sus productos, etcétera, con total impudicia, porque es una persona que ya sabe el pueblo quién es, no, pero él está al servicio de las políticas de Estados Unidos contra Cuba. ¿Qué se quiere con esto? Bueno, en su momento justificar estas listas de supuestos presos políticos, justificar la posición común contra Cuba y el recrudecimiento del bloqueo también de Estados Unidos hacia Cuba. Desde luego que en la medida que se va desenmascarando a estos tristes personajes, pues tendrán poco que hacer. Ya, desde luego, hay un clamor popular, incluso entre la misma opinión pública de los Estados Unidos, para que el presidente Obama utilice sus prerrogativas presidenciales para ir desmontando esta política criminal, en espera que lo que quede, el Congreso también termine de una vez por todas por eliminar este bloqueo. ¿Qué harán estos individuos? Pues ir a las cloacas o ir para Estados Unidos, que es lo mismo, para Miami, que es su patria. Esa es la patria de personajes como Lisandro Sánchez y como todos estos criminales, como tú has mencionado, varios, que han vendido, como se dice, su alma al diablo y se han puesto al servicio de la reacción y del crimen que significa el bloqueo contra Cuba ejercido por los Estados Unidos. O sea, no tiene otra explicación. Son listas que no pueden en ningún caso calificar como presos políticos. Y también están las provocaciones de estos elementos buscando alterar o condicionar la próxima visita del Papa Francisco a La Habana. Para mí personalmente, que yo he vivido los hechos de Tarará y la explosión de las bombas que se han puesto en los hoteles de La Habana, donde muere el joven italiano Fabio De Anselmo. Al ver esas listas y los nombres donde aparecen supuestamente políticos, sería muy denigrante, sería diría yo, muy falta de respeto, no solamente a las víctimas de los familiares, sino a los cubanos, sino a la comunidad internacional, que por supuesto está más claro que nunca, que esos personajes que fabrican estas listas simplemente es una forma de subsistencia, de forma de su vida, de ganar su dinero, y poco le importa la realidad cubana, poco le importa a los cubanos, poco le importa la situación o que los cubanos viven. Todo lo contrario, cada vez que haya un acercamiento o una mejoría de la situación cubana, ellos se sienten muy irritados, se sienten alocados, para decir yo, y tienen que inventar y tienen que justificar cualquier cosa, aunque por más mentirosa, por más violadora de los propios derechos. Ellos se han convertido para todo el mundo en los mejores defensores de los propios asesinos, de los propios agresores, de los propios asesinos de verdad. Eso está más claro y creo que te lo digo yo personalmente, que he vivido esos hechos. Y los recuerdo como si fuera ayer. Aquellos hechos, pues, sobre todo los de Tarará, que han conmocionado la ciudadanía cubana completa, pero también nunca se me olvida aquella forma de la reacción de las autoridades cubanas, que en menos de 48 horas han capturado a los asesinos. Esas imágenes todavía yo se las recuerdo y te digo, mira, que me eriza realmente el pelo de punta, porque los recuerdo, yo era un estudiante en aquel momento. Te digo, la movilización ciudadana, y a pesar en aquel entonces de la crisis, de la situación económica y política en que vivían los cubanos. Hay que verlo y hay que, al ver esa lista, por lo menos a mí me da mucha risa y me da mucha tranquilidad y confianza en la verdad, porque lo demás se demuestra.
¿Cómo se puede poner una lista de presos políticos que roban una embarcación, que secuestran un avión, que asesinan a los custodios, que asesinan con la finalidad de viajar a Estados Unidos, sabiendo que allí lo van a parar y que no van, ni van a devolver a la nave a territorio cubano, ni tampoco a ellos donde deberían ser juzgados? Es decir, es una putrefacción total y una indecencia, por tanto, estas listas. Estas listas están en sintonía, estas personas, estos individuos, estos apátridas, hay que decirlo, están en sintonía con las posiciones más ultraderechistas, de lo más rancio de esta comunidad de origen cubano, de lejano origen cubano, que está sentada en Miami, que tiene como estandarte para ello a esos congresistas. Estamos hablando de Ileana Ros-Lehtinen, Mario Díaz-Balart, Marco Rubio. Esos son los que están tratando de poner piedras en el camino, obstáculos a este proceso de normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, sencillamente porque no les conviene. Se ha montado una gran industria de la contrarrevolución y, lógicamente, el mejoramiento el restablecimiento de relaciones diplomáticas más este proceso de normalización de las relaciones diplomáticas va contra los intereses de ellos. Me llega la imagen de ese hombre, ese militar, que secuestrador de esa embarcación, llegando a Miami, vestido y haciendo así, como yo, ¿cómo se llama? Eso se ha visto en la televisión cubana y sí, llega ahí y dice, yo he hecho lo que debo. Sin embargo, a él no le devuelven a Cuba para juzgarlo y Estados Unidos se queda también con la embarcación, porque ¿cómo se llama? Ya que pisa el territorio norteamericano, que sea avión o cualquier barco que llegue ahí, si es cubano, no puede regresar a Cuba. Y entonces el segundo caso del caso del italiano asesinado también en un hotel cubano, es el de ese salvadoreño que se cogió en ese caso. Y el tipo mismo reconoce que puso la bomba en la bodeguita del medio. Entonces lo cogen, ese día que lo cogen, y él estaba tranquilito así, porque puso la bomba, como 4 bombas el mismo día en La Habana, donde murió el italiano. Entonces luego fue a ponerlo también en la bodeguita del medio. La de la bodeguita del medio no había explotado. Y cuando lo cogieron, estaba interrogando y dice, esta también la puse yo. Entonces dice, pero ¿por qué no nos avisaste para, por lo menos avisar a la gente para que no haya daño humano? Dice, no, porque a mí me pagan para eso. Para cada bomba me pagan $4,000 y entonces yo no puedo avisar. Tiene que explotar, si no explota no me pagan. Y así lo reconoció públicamente así. Entonces esa gente iba a La Habana en aquellos momentos diciendo que iban a ayudar a los cubanos, y en un televisor ponían la bomba que escondía ahí y así entraban a La Habana. Y en esos tipos de terrorismo se ha descubierto. Esos son los terroristas, o sea, disidentes, supuestos los llamados disidentes defendiendo a terroristas y a criminales. Eso. Y eso estaba en parado por posar a carriles en aquel momento.